Somos bastante fuertes, ¿verdad? Pero entonces, mire la condición, pero él sabía lo que él era. Yo tengo que saber quién soy yo. Como sacerdote tengo que saber quién soy yo. Todos tenemos que saber quiénes somos. Pero él oraba por sus hijos. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, ataca la ofrenda, ataca la oración. Sin ofrenda no hay oración. Oración es ofrenda. Intercesión es ofrenda. Escuchen, le quitaron la oportunidad de poder orar por sus hijos. Así es. ¿Cuántos oramos por nuestros hijos? Amén. Gloria a Dios, lo bendiga. Pero que no nos quiten esa bendición. Amén. Los hijos estaban, usted sabe cómo estaban los hijos. Pero cuando usted tiene la oración activa, hay un vallado. Yo no puedo hacer nada, dijo el enemigo. No puedo hacer nada. Mira, tú lo tienes como una fortaleza. Pero estaba con la oración. Y nosotros no resistimos ni siquiera una pobreza, una miseria, no la podemos resistir. Que es terrible que no tengamos nada que darle al Señor. Escuchen lo que estoy tratando de ministrarle entre líneas. No deje de darle ofrendas al Señor. No deje de darle ofrendas al Señor. Porque el que va a ser afectado va a ser usted, no yo. Dios provoca las circunstancias. Entonces el vallado era producto de las oraciones de Job. Nada más. ¿Estamos claros con eso? Los hijos perecieron solamente cuando se acabó la ofrenda. Escuchen, los hijos perecieron cuando se acabó la ofrenda. Cuando se acabó la ofrenda, los hijos perecieron. Me pone a pensar a mí, y yo creo que a usted lo pone a pensar. Imagínense si nuestros hijos no traen ofrenda, ¿qué va a pasar? Porque cuando él daba ofrenda y oración por sus hijos, el primer beneficiado era Job. Y su generación estaba cubierta. Eso es lo que trabaja en el orden de Dios. Por eso Job sabía lo que estaba haciendo. Lamentablemente vivimos en un mundo que cuando vemos una falta, un pecado, ya ni siquiera... Porque hay siervas de Dios que oran por sus esposos. Amén. Pero cuando el esposo las deja, dejaron de orar por él. Me dejó el susodicho, se acabó la oración. Ya nunca jamás oraron por aquel. ¿Por qué? Y la palabra dice, la paga del pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted tiene dádivas de Dios. Nunca te canses de dar bendiciones, de hacer el bien. Entonces, cuando hablamos de pecado, tenemos que entender qué es el pecado, cuántos tipos de manifestaciones de pecado hay, porque si comenzamos a preguntar acá qué es el pecado, es una transgresión, es no dar en el blanco, es fallarle a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pecado es lo que a mí me llamó la atención, y hay gente que dice que no es pecadora. Es más, no necesitan ir a la iglesia porque no están en pecado. Esa es la realidad de la iglesia cristiana, hermano. Se cree que están santos, santos, santos. Y usted le dice a uno de ellos, usted es un pecador, y no lo aceptan. Y esa es una gran mentira. No porque yo quiera decirlo ni meterle miedo a usted. Es porque todo lo que el Señor pone en mi corazón tiene un gran respaldo por la Biblia. Yo creo lo que le dice la palabra, no lo que dicen los hombres. Dice, si dijéramos que no hemos pecado intencionalmente, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nuestros labios, no está en nosotros. Dice, no dice que está cometiendo pecado. Dice, no tiene pecado, no tiene engaño, no tiene mentira. Entonces aquí es muy clarito lo que está sucediendo. Esta versión dice intencionalmente. Dice no tiene engaño, una versión dice no tiene mentira. En otras palabras, todos tenemos el pecado. Todos tenemos el pecado. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado?
Amén. Pero hay que estar consciente de la ubicación del pecado. Si hiciéramos lo bueno, Génesis, vámonos allá atrás. Si hiciéramos lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. ¿Dónde estaba el pecado? Mire dónde estaba el pecado, que estaba a la puerta. No estaba en él. Te acecha como una fiera lista para atraparte. Quiere decir que el pecado los atrapaba, los alcanzaba. No obstante, diga conmigo, tú puedes dominarlo. Diga conmigo, tú puedes dominarlo. Pregunta, ¿podemos dominar el pecado? Mire, desde Génesis está estableciéndose esa gran verdad. Yo puedo dominar el pecado. Usted puede dominar el pecado. Nadie lo va a hacer por usted. Solamente usted puede lograrlo. Ahí sí no hay otra ayuda, hermano, que la conciencia de uno. Entonces todos tenemos el pecado. Ayúdeme a leer Romanos 5:12. Acompañe. Quiero dar esta base firme. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:12. Adán pecó. Pobrecito Adán pecó. Pastor Alvin pecó. Anímese. Pecó. Y por su pecado, dice, entró el pecado en el mundo. Entró el pecado en el mundo. El pecado no era de este mundo. El pecado es una entidad que vino a este mundo. Entró a este mundo. De este modo, el pecado de un solo hombre vino a representarle todos los seres humanos, y la muerte que vino a causa del pecado se extendió a toda la humanidad. Entonces, ponga atención, es una entidad que entró a este mundo y estaba... Ahí está el pecado. Le dice Dios, hablando con Caín, ahí está el pecado. Tú tienes la decisión de que el pecado te dañe. Porque le dice, tú puedes tener dominio. ¿Quién ganó, el pecado o ganó Caín? Ganó el pecado. Pero el pecado no estaba ahí, estaba esperando turno. Como quien dice que el pecado, la oportunidad, el que peca intencionalmente, ahí está el pecado. ¿Lo domino o dejo que haga efecto? Pero la condición ha cambiado. A mí me bendice porque dice, tú puedes dominarlo. Amén. Le puede bendecir la vida a su hermano otra vez. Tú puedes dominar el pecado. Dígase. No vaya a ser que su hermano le diga que no tengo pecado. Porque esto es para todos. ¿Alguien quiere bendecir mi vida y decirme, pastor, usted puede dominar el pecado? Amén, puedo. Esto es conciencia, lo que yo estoy tratando de establecer en nuestra vida. Pero en el Nuevo Testamento, años atrás, miles de años atrás, 6.000 años, el pecado ya no está a la puerta. Viene Jesús y dice, yo soy la puerta. La historia cambió. El que entra por la puerta, entonces el Señor nos va a cuidar. Entonces el que está a la puerta es Jesús. ¿Dónde se quedó el pecado? Pablo lo establece. ¿Dónde se quedó ese pecado? Más ahora el que... Mire la posición de Pablo. Un hombre de Dios. Pablo era un hombre de Dios. Más ahora el que lo obra ya no soy yo, sino el pecado que dice que reside en mí. Pablo diciendo que el pecado estaba en él. En él. Ahí reside. Entonces, otra versión. Y en esto no soy yo el que obra aquello. ¿Qué cosa es aquello? Todo lo malo. Sino el pecado o la concupiscencia que habita. Habita en mí. Estaba consciente. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Dónde estaba el pecado? Dentro. Pero hay hermanos que no lo aceptan, que tienen el pecado adentro. Yo me pregunto, ¿será que tienen piel de ángel? Entonces el problema no es que entre, ya está dentro. El problema es que salga. Por eso yo hago conciencia, digo, la verdad que mis hermanos, para que todos nos ayudemos, no contamina lo que entra.
sino el pecado que sale por mi boca. ¡Ah, santo! Como que cambia la mentalidad. ¿Qué cosa es morar? Un pecado que mora. Ocupar una casa. Esta es casa de Dios. Tóquese su ahí, mire. ¿Usted es casa de Dios? Ahí mora el pecado. Mora, ocupa una casa, reside, habita, permanece, quedarse. Por implicación, cohabitar, habitar, morar, padre. Escuche, si hay unos que tienen por padre la mentira al diablo, son hijos de la mentira, un tremendo padre. Y ocupa un señorío el pecado. Por eso es que a algunos se les nota más el pecado. Y me bendice saber que la palabra lo asienta con tanta claridad. Y cuando venga la tentación, la concupiscencia, el pecado, hace otra cosa diferente. Porque está ahí. Cuando venga el duro momento para usted y para mí, los que tenemos el pecado adentro, hay que hacer algo. Porque a quien no le vienen momentos duros. A todos. Aquí no queda nadie afuera, ni nuestros hijos. Pero la condición de los que no han recibido al Señor es terrible, es peor todavía. Y Santiago dice, entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. Salió el pecado, está dentro, da a luz el pecado. ¿Ve? Cuando se ha realizado, produce muerte. Por eso la paga del pecado es muerte. Entonces da a luz. Además, es que va solo acercarte un momentito. Vení, rapidito. Dame un ganatón en el tronco del oído, no aquí en el brazo. Un golpecito. Se acaricia. Se me está acariciando. Así que le devuelve otra caricia. Se da cuenta que te enojaste conmigo, dame un golpe. Dámelo por la espalda, sí. Dámelo por la espalda. Dame. No me sirve la figura. Cuando a uno le dan un golpe en el trabajo, una cosa, pues por una figura nada más. Te odio. Maldito. ¿Qué es lo que hace? Dio a luz. Porque salió de mi boca el pecado. Eso es. Qué clarito está. No le digo lo que... Bueno, este es interesante. La traducción en lenguaje actual dice muerte eterna, pero hay esas versiones que no tienen mucha fuerza. Entonces yo creo que el éxito mío y su éxito es que no salga. Pero ¿cómo no puede salir el pecado cuando gobierna alguien superior al pecado? Que se llama Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo tiene el control del pecado. Qué importante que es, ¿verdad? Porque el Señor ya estableció algo. Vida, da vida. ¿Qué pasa con nuestros hijos que no han recibido al Señor? Que no se han bautizado, que no hay Espíritu Santo activo. ¿Qué pasa? Por eso se manifiestan fuertemente, porque no han aprendido a sujetar el pecado. Una persona sin Espíritu Santo está muerto, pero camina muerto espiritualmente. Porque si dice que no tiene pecado, entonces es mentiroso. El único que nunca tuvo pecado fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Por eso se encuentran y se escuchan tantos razonamientos en cuanto al pecado. Pero yo digo, ¿por qué será que cada ser humano aquí en la tierra, cada cristiano, tiene su propio diccionario del pecado y lo acomoda a su manera, a su beneficio? Y yo digo, es necesario el conocimiento, es necesario saberlo, es necesario que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer con estos ataques? Amén. ¿Cuándo tenemos que perdonar? ¿Cuándo tenemos que lavarnos? ¿Cuándo se tiene que quitar todo lo feo? ¿Cuándo uno se tiene que lavar? Porque hay muchas excusas. Hoy es fácil que nosotros
nosotros le digamos a Dios: Padre, perdóname todos mis pecados. Además, tú, Señor, ya tú los conoces, todos mis pecados. Eso es lo que uno dice: Señor, perdóname toda la lista grande que tengo. Señor, ya tú lo conoces. Si el Señor te dice: la verdad, yo lo conozco, el que no lo conoce eres tú. El que no quiere darse cuenta de tu realidad eres tú, porque sigues practicando el pecado. Si Dios nos hablara, nos estuviera regañando todos los días. Nos estuviera llamando la atención. ¿Por qué? Porque es libre albedrío. Yo tengo que decidir, hermano. ¿Cómo hacemos para que no esté dando a luz? El control, el dominio propio. Dijo el Señor hoy: dominio propio. Poderoso. ¿Cómo controlar a esa entidad tan fuerte, hermano? Si radica en nosotros, es necesario saber qué cosa es lo que provoca que el pecado salga. No excusas, porque las excusas son fáciles. ¿Sabes que muchos se escudan diciendo: yo tengo la mente de Cristo? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira que usted tiene la mente de Cristo? ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no la usamos? Si tenemos la mente de Cristo, Cristo no diría una mala palabra, una ofensa. Entonces tenemos una gran verdad, pero sale el pecado. Esa es la condición de nosotros. Hay que usarlo. Si hay frío, si viene el frío, baja la temperatura. Usted no me diga que se quita toda su ropa y sale ahí a broncearse. Si hay frío, hasta tiene que sacudir los trajes porque están llenos de polvos. Pero se pone un abrigo. Y entonces, ¿qué es la condición? Viene la tentación. ¿Por qué no nos ponemos activa la mente de Cristo? Si la tenemos. Entonces tenemos que usar la mente de Cristo. Porque la gente, el cristiano, camina de acuerdo a su estado de ánimo. Usa la mente cuando le conviene, o cuando está de buen ánimo solamente. Pero cuando está de mal ánimo, cuando anda pólvora mojada, dicen por ahí, come de todo. Igual que la serpiente, come de todo. Es una figura de verdad. Andan en el lodo, marranitos. Entonces, algunas veces la mente de Cristo y algunas veces la mente propia. Es duro tener la autoridad activa de Cristo. ¿Con qué mente nosotros nos podemos manejar? ¿Con qué mente hablamos? ¿Con qué mente hablamos, pues? Es importante conocer entonces la paga del pecado. Jesús ya pagó el precio del pecado. Y su dádiva, su regalo por haber hecho ese trabajo es vida eterna. Ya lo hizo. ¿Por qué nosotros los cristianos nos cuesta y se nos hace tan difícil? ¿De qué sirve que Jesús haya pagado tan gran sacrificio si nosotros seguimos haciendo lo malo? Yo no, pastor, lo bendigo, gloria a Dios que usted no hace lo malo. ¿Por qué seguimos vituperando el nombre y el sacrificio de Cristo? Porque algunos cargan con el pecado y no les importa afectar a otros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no te apresures a imponer manos, porque el pecado de él te va a afectar a ti también. Tremendo, ¿verdad? No vaya a ser que participes del pecado que tiene aquel que lo tiene tan activo. Por eso yo me pongo a pensar, de verdad que la Biblia habla solita, no hay que hacer mucho esfuerzo, hermano. La Biblia habla por sí sola. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. La pasión. ¿Quién sabe lo que es pasión? ¿O quién no sabe lo que es pasión? Paciencia. Hay pasiones que son tan... Yo decía en el pasado, hace unos años atrás, qué rico que es el pecado. Cuando yo decía qué rico que es el pecado, ¡amén!, decían algunos. Como que había más fuerza.
Algunos disfrutan el pecado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Poco, amén. Pero cuando yo decía, el pecado es rico, amén. Qué tremenda que es la palabra, ¿verdad? Santo. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, aquí vienen los consejos hermosos de la palabra. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Está conmigo ahí? Vean lo que dice el 3. Entonces vinieron, dice, a traerle un paralítico, los hermanos que se preocupan por el que está enfermo. Los hermanos que se preocupan por el que está enfermo, lo trajeron a la iglesia, se lo llevaron a Jesús, dice. Y eran 4, entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo. Y por el techo usted sabe, cuando habían hecho una abertura, dice, lo bajaron en una camilla. ¿A quién bajaron? Al que yacía, paralítico. Entonces aquí Jesús se manifiesta con su amor, con su gracia, como se le manifiesta a usted y a mí. Amén. Y le dice a aquel enfermo, ten ánimo, no te desanimes, tus pecados te son perdonados. Pero viene algo que resalta ahí. Los que estaban escuchando que le estaban perdonando los pecados se enojaron. Qué blasfemia la de este, qué blasfemia. Se cree este que es Dios. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Pero no se están dando cuenta de que se molestaron. Es decir, que hay hermanos que se enojan cuando a alguien Dios le perdona el pecado. En la iglesia se enojan unos porque Dios es tan misericordioso que los ha perdonado. Y quizás fueron tan malos como usted y como yo, que fuimos un tiempo malo. ¿A quién no le gusta que le perdonen? A mí me gusta que me perdonen. Pero que no se enoje nadie. Mucho menos. ¿Por qué? Porque soy perdonado. Entonces hay preguntas. Se enojan. ¿Por qué?